Vamos a continuar con la serie de verdades verdaderas que son verdad y vamos a hablar del infierno. Pero bueno, vamos a verlo bíblicamente, ¿no? ¿Sale? ¿Estás listo? Ok. Primera cosa importante que debemos de entender es: Dios no manda a nadie al infierno. ¿Sí vamos bien? Dios no lo hace. Cada quien tiene la decisión de saber, entender y procurar ir a un destino eterno, y solamente hay dos: es con Dios o es sin Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces, Dios no manda a nadie, pero tú tienes, la gente tiene la oportunidad de decidir hacia dónde ir. Eso es lo bueno, porque malo sería que existiera un lugar como el infierno donde no tuviéramos oportunidad de escaparnos de ahí. Nos vamos bien, ¿ok? Ahora, muchas personas creen en el cielo porque de alguna manera nos han manejado que pues el cielo es un lugar, un destino donde toda la gente va. Y eso es una verdad a medias. No toda la gente irá al cielo, pero no toda la gente irá al infierno también. Entonces, vamos bien. Muchas personas se enfocan en el, y bueno, hay personas que tú puedes platicar y decirles, bueno, ¿qué va a pasar contigo cuando tú mueras? Y la gente puede argumentar, bueno, yo me voy a ir al cielo. Ok, ¿qué te asegura que te vas a ir al cielo? Y la gente dice, es que soy bueno. No es suficientemente, no es que seas suficientemente bueno para poder ir al cielo. No es una condición, porque hay mucha gente buena, pero hay gente que no reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la parte medular. ¿Sí vamos bien? Creo que hasta este momento no he dicho cosas que no sabíamos. Y en algunas veces hemos escuchado esas expresiones. Bueno, es que yo creo que cuando yo me muera me voy a ir al infierno. No sé si han escuchado esas expresiones. O de repente nosotros hemos mandado a alguien al infierno, ¿sí o no? De repente se nos sale y lo mandamos derechito para allá. Y bueno, es obvio que podemos expresar esas frases sin un contexto adecuado. Yo espero que hoy aprendamos algo importante. Puede parecer extraordinario, pero ningún vocero de la Biblia pone más énfasis en el infierno como una consecuencia final de la condenación de Dios que Jesús mismo. Es decir, Jesús es el que habla más de este tema. Entonces, si Él es el que habla más de este tema, es importante que nosotros podamos entender que el cielo es verdadero, pero también este lugar es una realidad. Porque todos argumentamos que el mejor teólogo que ha existido es Jesús mismo, y Él es un teólogo que habla precisamente de este tema. Vamos a verlo en Juan 15:6. Vamos a comenzar con esta parte escritural. Juan 15:6, Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 6 y 7. ¿Y qué tan rápido eres para desenfundar la Biblia, para tenerlo y decir, amén, ya lo tengo, ya lo tengo? Y no se esperen aquí ya lo tienen bien rápido, pero a lo mejor los de acá no alcanzan a ver tanto. Ok, vamos a ver, dice la Biblia: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Ok? Jesús advirtió a sus discípulos
que fracasar en permanecer es fracasar en la vida. Porque algo de lo que Jesús quiere es que permanezcamos en Él siempre. Entonces, un pámpano, como dice la Biblia, solo tiene vida si está conectado a la vid. Lo mismo un discípulo que está conectado a su maestro, al gran maestro, tiene vida. Por eso es que Jesús hace esa analogía tan peculiar. Sabemos que cuando un fruto lo quitamos del árbol y no está suficientemente maduro, algunos no maduran, otros sí. Pero si lo quitamos del árbol, ya deja de recibir esa vida. Entonces, el modo de expresarse que Jesús utilizó fue algo muy peculiar e importante. Él no dijo, si alguien no da fruto, es echado fuera. Eso no lo mencionó. Él dijo, el que en mí no permanece, será echado fuera. Él sabe que quién es el que permanece y quién es el que no permanece. Entonces, ¿es importante el fruto? Por supuesto que sí, pero es más importante permanecer con Jesús. Estar con Jesús, conocer a Jesús, ministrar de Jesús, dar a conocer las buenas nuevas de Jesús. Y dice el verso 8, en esto, de Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Ahora, cuando dice la Biblia, en esto es glorificado, significa nosotros damos honra al Padre siempre y cuando nosotros llevemos mucho fruto. La palabra fruto viene de carpos, que significa descendencia. Entonces, nosotros honramos a Dios cuando nosotros tenemos una descendencia espiritual de las personas que nosotros compartimos para que no se vayan a ese lugar. Es una decisión de cada persona, pero nosotros tenemos la oportunidad de aventurarlos a que hagan una decisión de fe por Cristo para que no se vayan a ese lugar y se vayan al cielo. Entonces, nosotros honramos a Dios siempre y cuando nosotros prediquemos del Evangelio, la gente se convierta y decida por Cristo. Así honramos a Dios. Si tú buscas una forma de glorificar a Dios, no es suficiente con que vengamos y le cantemos al Señor. No es suficiente con que levantemos esta iglesia, que es importante. Lo importante, como dice la Biblia, es que llevemos mucho fruto y seamos sus discípulos. Honramos a Dios cuando tenemos descendencia espiritual. Vamos con la introducción. La palabra muerte viene de la palabra thanatos. ¿La han escuchado? Por ejemplo, tanatología, que es el estudio de la muerte en base a la vida. En la muerte sabemos que hay una separación de lo inmaterial con lo material. Estamos compuestos con espíritu, alma y cuerpo, y el cuerpo es lo que ustedes y nosotros podemos ver. Pero dice la Biblia que cuando morimos hay una separación. ¿Están de acuerdo? El espíritu y el alma se separan del cuerpo. Ay, me brilla mucho esto aquí. Ahí está. Vamos a hablar de una historia de Jesús en base a esto, para poder entender el concepto de lo que Jesús nos quiso enseñar en Lucas 16, 19. Y sabes, muchas personas dicen que esta parte escritural es una parábola más de Jesús, pero realmente es una historia. Sabes que ninguna de las parábolas de Jesús incluye nombres personales, y en esta sí. Por lo tanto, aludimos que es una historia que Jesús contó de algo verídico. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas.
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Escuchen, desde ahí vemos una diferencia. Ese lugar que los ángeles vienen, toman al mendigo y lo llevan, pero no dice nada de quién se lleva al rico. Pero bueno, dice que es llevado y fue sepultado. Y en el Hades, este hombre alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, esto es importante, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y Jesús se levantó de los muertos y aún así no creyeron. Antes de Cristo, según lo que podemos ver en su palabra, cuando las personas morían, iban a un lugar que coloquialmente se le llamaba el seno de Abraham, tal cual hemos leído. Un principio fundamental que Jesús enseñó en esta lección del rico y de Lázaro es que el infierno tal cual no tiene una salida. Tiene una entrada, pero no hay una salida. El padre Abraham le dice al afligido que se está retorciendo por su condición, que no debería ser merecedor de ello, que a lo mejor podría estar en otro lugar, o que a lo mejor era tiempo de poder anunciarle a sus seres más cercanos para que no llegaran a este destino. Lo que podemos ver es que un mendigo es bendecido y un hombre rico es castigado. La pregunta ¿es malo ser rico? ¿O es bueno ser mendigo? Bueno, voy a cambiar, ¿es bueno ser pobre? Porque depende cómo acentúes la palabra mendigo, ¿va? Puede sonar ofensivo. Aguas, este hombre está ahí porque era un hombre malvado. La división que había entre el cielo y tierra, o el cielo eterno, o el infierno perpetuo, se hace firme por un decreto eterno de Dios. Hay algo que Dios creó para la eternidad. Él tiene esa oportunidad y lo estamos viendo. La palabra hay un gran abismo puesto entre nosotros, entre ustedes y nosotros, significa que hay un concreto fundido. Quiere decir que hay una pared tan grande, tan espesa, que es imposible pasar de un lugar a otro, pero es posible que los que están abajo puedan ver a los que están arriba. Estamos hablando del seno de Abraham. Lucas 16 testifica que cuando un incrédulo llega a ser consciente de esta trágica realidad, inmediatamente después de su muerte, es demasiado tarde para que él pueda recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y sabes, creemos nosotros y la gente cree que lo que está sucediendo en Jerusalén es para que muchos de los judíos que rechazaron a Jesús ahora puedan ver al Mesías como Cristo el Salvador. Se cree. Puede suceder. Es demasiado tarde para creer en Jesús como Señor y Salvador.
es demasiado tarde, estando en ese lugar, implorar misericordia. ¿Sabes? Los antiguos israelitas distinguían este lugar como el paraíso. Era un lugar designado para las almas creyentes, aquellos que tenían esa devoción de creer en Dios y en el Mesías. Hace unos domingos atrás hablábamos acerca de lo que sucedió cuando Jesús fue colgado con esos dos hombres, uno a su lado y otro a su derecha, uno a su izquierda, a su derecha, y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se refería a esa morada de los creyentes que los judíos llamaban el seno de Abraham, que en unos instantes más, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ese lugar se convertiría en el cielo. La Biblia enseña que antes de la ascensión de Jesucristo existía un lugar inmediato donde las almas de hombres y mujeres iban a morir. Y se supone, por lo que creemos, que habría tres compartimientos o tres áreas importantes. Uno, el paraíso o seno de Abraham, es donde iban todos los creyentes que murieron, donde había consuelo, había amor, porque ahí estaba el padre Abraham. Dos, era el Hades o un lugar de tormento, en donde se iban las almas de los no creyentes, aquellos que mueren sin Cristo. Y tres, había una gran cima dividiendo ese lugar entre salvos y no salvos. ¿Sabes? Esta historia habla de dos personas diferentes en dos lugares diferentes. Este lugar, el seno de Abraham, a lo mejor bipartido en dos. De acuerdo a lo que leímos, hay una parte baja y hay una parte alta, porque este hombre rico pudo ver hacia lo alto al mendigo y pudo ver al padre Abraham. Entonces claramente vemos que está dividido por una cima, que impedía que este hombre pasara de aquí para allá y estos pudieran pasar de arriba hacia abajo. Ahora, veamos unos ejemplos de lo que sucedía con el alma en el Antiguo Testamento. Génesis 35, 18. Dice la Biblia: y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y sabes, estamos viendo la historia de Raquel, mamá de Benjamín, que murió. Dice que su alma se salió de su cuerpo. No sé si les ha tocado de repente cargar un muerto por alguna situación. ¿Cómo es que es muy difícil entre una persona cargar a alguien que cuando estaba en vida era más sencillo poder cargarlo? Hay algo que sucede ahí. Bueno, con esto confirmamos que hay una separación entre alma, espíritu con el cuerpo, y el alma de Raquel, pues creemos que, según lo que dice la Biblia, se fue hacia el seno de Abraham. Ahora otra historia interesante, primer libro de Reyes 17, 21, y vamos a ver esta historia de uno de los profetas de Israel. Dice: y se tendió sobre el niño, está hablando de Eliseo, y clamó a Jehová y dijo: Jehová mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Este hombre sabía que algo sucedía cuando nuestro cuerpo deja de respirar, sale el alma, y él sabía que este niño estaba muerto, y le dice a Dios: regrésale el alma, regrésale la vida. Y dice la Biblia que Jehová oyó la voz de Elías, era Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Cuenta la historia que esta era la viuda de Sarepta. Su hijo murió, enfermó y murió. Dice que el profeta cayó sobre el niño con previo conocimiento de lo que sucedía cuando alguien podía fallecer, rogando a Dios que el alma regresara a su cuerpo. Algo sucede cuando dejamos de respirar. Bueno, aparte de dejar de respirar, claro, obvio. Pero algo sucede en nuestra alma, en nuestro espíritu, que sale de nosotros.
¿Y cómo es que, de acuerdo a lo que leímos, bueno, hay capacidad de que vuelva a regresar el alma al cuerpo? Bueno, no lo sé. Efesios 4:8. ¿Qué hizo Jesucristo? Efesios 4:8. 4:8 y 9 y 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, esta historia, bueno, este pasaje nos habla acerca de que Jesús murió, bajó a la parte más profunda de la tierra, tomó el paraíso de todos los que habían creído, santos, antiguos, y los llevó ahora a la presencia de Dios, al tercer cielo. Y hablamos ya del tercer cielo hace unas 2 semanas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Jesús cancela el seno de Abraham, deja el lugar para aquellos que no han recibido ni reconocido a Cristo, e inaugura el cielo con todas las almas de aquellos que estaban ahí. Ahora el paraíso ya no es un lugar intermedio, ahora el paraíso está juntamente con Dios. Todos los que mueren en Cristo irán al cielo. Todos los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, iremos al cielo. Espero que todos nos veamos allá. Ok, antes de hablar del infierno, que todavía no hablo de ello, es que esto está largo, está interesante. Vamos a hablar de 2 palabras importantes. Una es sepulcro y otra es infierno. Hablamos de 2 lugares de acuerdo a la Biblia, pero no son lo mismo. Ahí les va. La palabra infierno tiene una raíz griega que es Hades. Todo el mundo conoce el Hades. Bueno, todo el mundo conoce el Hades, espérenme, por las películas de mitología, no porque hemos estado ahí, pues. Porque hay películas mitológicas que hablan del Hades, y creo que hay un personaje, un dios Hades, que es el dios del inframundo, ¿no? O del infierno, no sé. Y en hebreo es Seol. Entonces, infierno en griego es Hades y en hebreo es Seol. Y sepulcro en el griego es la palabra menión, y en hebreo es kever. Desde la etimología vemos que son 2 cosas diferentes. Una cosa habla en plural y la otra cosa lo habla en singular. Es decir, la gente puede comprar o ir a varios sepulcros, pero solamente puede ir a un infierno. ¿Vamos bien? Sepulcro está relacionado con la parte inmaterial del cuerpo, la parte física. Nuestro cuerpo se va al sepulcro. Y cuando hablamos del infierno se relaciona con la parte inmaterial del ser humano, nuestra alma, espíritu, nuestra alma es la que se va a ese lugar. Dice Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Dios no nos va a dejar que lleguemos a ese lugar. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién está hecho ese lugar? Para el diablo y sus ángeles. No seamos de sus ángeles. No está hecho para el ser humano. Ese lugar no se creó, no se hizo, no se escogió para el ser humano. Jesús claramente señala que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero los hombres voluntariamente han echado suerte con el diablo y sus ángeles y seguramente se irán a ese lugar. Pero Dios no lo decide.
Jesús enseña que los seres humanos no salvos compartirán el mismo destino del diablo y cada uno será lanzado al lago de fuego. ¿Son buenas noticias o malas noticias? Pues depende. Si ya recibiste a Cristo, son buenas noticias. Si no, pues apúrate para que la gente pueda recibir a Cristo. El sufrimiento de los incrédulos en cuerpo y alma, dice la Biblia que en el infierno nunca terminará. Rechazar a Dios, nunca experimentarán su gloriosa presencia, la bendición de ese pacto, su vida eterna. ¿Sabes? El príncipe, así le llaman, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dice: se han unido al diablo al rechazar la alianza con el Señor, así que fue justamente que, imitando su rebelión, deberán compartir también su castigo. ¡Wow! Esto está fuerte. Si los justos experimentan vida eterna para siempre, entonces debemos decir también que los culpables experimentarán un castigo eterno, también eterno. Según la historia de Lázaro y el rico, que no es el Lázaro que conocemos nosotros que revivió Jesús, es otra historia. El espíritu y el alma de una persona no creyente vuelan al infierno en el momento de su muerte, donde dice la Biblia que es un juicio constante. ¿Sabes? El alma en el infierno habla como personas. Dice la Biblia: ojos, oídos, dedos, lengua, memoria. Hay un completo conocimiento de las condiciones ahí. Claro, si no, no fuera un lugar de tormento. Si no sintiéramos nada, pues cómo serían atormentadas la gente, ¿no? Es lógico. Dios es un Dios de amor, pero Él también, hace 8 días vimos que Dios es un Dios santo y debe juzgar el pecado. No hay forma en que se pueda mezclar eso con Dios. Si permitiera entrar el pecado en el cielo, destruiría todo lo que ha hecho Él mismo por rescate de nosotros. ¿Sabes? El diablo hizo su elección en el huerto del Edén. El hombre hace su elección durante el transcurso de su vida. Al momento de morir, el hombre ha determinado su destino eterno. No hay purgatorio. No vayamos a pensar que la gente o que nos vamos a ir al purgatorio ahí momentáneamente como que para probar a ver qué va a suceder en el infierno. No va a suceder. No hay un lugar intermedio. No hay algo porque la gente pueda orar para que nosotros salgamos. Bueno, que la gente salga de ese lugar hecho por negocio, creo. La Biblia enseña claramente 2 lugares: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es un hecho que Dios no quiere que ningún hombre perezca. Cielo, infierno, son 2 decisiones personales que cada hombre y mujer debe decidir en el transcurso de su vida. No sé si ya lo platiqué, estábamos en una reunión previa a compartir. El pastor Alejandro Escobedo de Conquistando Fronteras, él decía que se le hace increíble cómo es que hay tanta tecnología para compartir el evangelio que muchas personas no han escuchado del evangelio. Entonces nos decían: bueno, ¿ustedes a qué edad se convirtieron? Le dije: yo era un adulto ya era un adulto casado con una hija, ya tenía más de 30 años. Y me dice: ¿durante 30 años nadie te predicó? Y le dije: no. Durante 30 años nadie te dijo que existía Cristo, que podías tener salvación y que podías ir a una iglesia. No. Él me dice: eso es increíble. Decía: tanto tiempo tiene que pasar la gente para que le puedan compartir. Y él decía: es un trabajo de nosotros que la gente no se vaya a ese lugar. Dios proveyó la obra de su Hijo sobre esa cruz para que haya salvación en el ser humano.
Si el hombre tristemente rechaza el mensaje del Salvador, irán a ese lugar por su propia elección. No necesitamos mandar a nadie. Necesitamos compartir de su palabra. Necesitamos ser testimonio de Jesús. Recordemos que todos los que vayan a ese lugar lo harán hecho por su propia decisión. No necesitamos aventarlos, no necesitamos animarlos, necesitamos decirles, ese lugar existe, es real, pero tú tienes oportunidad de irte a otro lugar mucho mejor. Dice la Biblia que los que están en ese lugar, y digo en ese lugar haciendo mención al infierno, claro, experimentarán sufrimiento como un horno de fuego, soportando una congoja y un dolor inimaginable. Como hace rato estaban allá haciendo, les van a antojar los tacos, y estaban sudando ahí, Mau y Alan, y hoy está haciendo calor aquí, ¿ah? Y deberíamos de vender tratamientos para bajar de peso, así los envolvemos con una crema y los emplayamos. Bueno, el relato de Juan es inolvidable. Aquellos que se van a ese lugar sentirán toda la fuerza de la furia de Dios. Dice la Biblia que serán atormentados con fuego y azufre. Un sinfín constante. En lugar de ser aniquilados, los perdidos no tendrán reposo ni de día ni de noche. Eso dice su palabra. No hay forma humana de escapar de ese lugar. Sin embargo, el evangelio del amor y la misericordia de Dios muestran una vía de escape que la gente puede determinar. Juan 5:24, esta es la buena noticia. Y son muy buenas noticias, quiero decirte. Dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Sabes? Cuando dice su palabra, cuando dice la Biblia, el que oye mi palabra, esa raíz de oír es la misma raíz de obedecer. Entonces, si le cambiamos en ese sentido el significado, dice, en verdad les digo, el que obedece mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Jesús lo simplificó, hizo algo tan sencillo, tan profundo, que la gente tiene la oportunidad de decidir. La Escritura extiende la oportunidad de la gracia a cada ser humano a lo largo de su vida. ¿Sabes? Dice su palabra, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca. Nadie. Él no quiere, Él no lo desea, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda carta Pedro 3:9. Dice la Biblia, nadie, Él no quiere que nadie perezca. Sí está ese lugar creado, sí, pero no es hecho para nosotros. ¿Sabes? Una vez que hayan pasado por esa puerta, la muerte sin conocer a Cristo será algo evidente. Jesús declaró una firmeza cuando dice, solo puedes pasar de la muerte a la vida en esta vida, antes de entrar en un estado doloroso irreversible. Ahora, supongamos que la Biblia no hablara del infierno. Vamos a suponer. ¿Esto realmente haría que las Escrituras fueran más amorosas y compasivas? ¿Ocultar una verdad desagradable demostraría realmente que te preocupas más por el destino de los demás? No. Pero necesitamos entender que la Biblia lo dice
porque el principal vocero en la Biblia que anunció con mayor insistencia esta terrible alternativa a la salvación divina por gracia es el mismo Jesús que tú y yo creemos. Y Él murió para salvarnos de ese lugar. Y no solamente a nosotros, a toda la gente que reciba a Cristo tendrá esa oportunidad de salvación. ¿Qué significa esto, iglesia? Que lo que hagamos con el mensaje hoy en día siempre será contado para siempre. Por siempre. ¿Sabes? Mi esposa aprovecha cada oportunidad para platicar de Cristo. Yo hago mis excepciones, la verdad, por la cara que tiene la persona. Pero mi esposa, al que se encuentre, al cajero, al viene, al del mercado, a todo mundo aprovecha y le habla, le menciona algo de Cristo. Y siempre está Dios diciéndole, es que Dios nos favorece, es que Dios nos bendice, es que gracias a Dios. Y la gente, claro, cree en sus dioses, yo lo sé, pero es una forma como de entrar y luego le suelta la palabra. Hay gente que tiene ese don tan maravilloso de poder compartir. A mí me cuesta trabajo. No soy elitista, pero a veces me cuesta trabajo encontrar las palabras adecuadas para poder compartirle a alguien. Bueno, sigamos. Primera carta a los Tesalonicenses 1:5. Ya casi termino, Segunda de Tesalonicenses 1:5 al 10. Vamos a leer al 10. Dice su palabra. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles en su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Parece un manifiesto escrito de la mano del Señor, pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. ¿Por quién fue enseñada la inmortalidad del evangelio? Por mismo Jesús, por el evangelio de Él. Él mismo es el evangelio. Él mismo es la mejor noticia. Él sacó a la luz la vida eterna. La razón principal por la cual la gente no va a ir al infierno es por Jesús. Bueno, la única razón. No es la razón principal, claro, es la razón principal, pero es la única. O sea, no hay otras razones principales. Es la única que nosotros podemos ofrecer para que la gente no vaya a ese destino. La gran buena noticia es que Jesús es nuestro gran pacificador, quien por su muerte vicaria, así lo dice la Biblia, hace una reconciliación entre nosotros y Dios. Hace una paz entre Dios y nosotros. Y la gente dice, es que no estoy peleado con Dios. No, pero había una enemistad. Porque había una separación espiritual entre nosotros y Dios. Había una muerte espiritual. Entonces necesitamos ser liberados porque tenemos enemigos espirituales poderosos como el pecado, la muerte, Satanás y ese lugar que se llama infierno. ¿Sabes? Cristo es nuestro gran vencedor, quien con su muerte y su resurrección derrotó, según la Biblia, a todos nuestros enemigos. Nos libra de la condenación que nosotros merecíamos. Como consecuencia hay una victoria en nuestra vida cristiana a favor de nosotros mismos mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesús.